Jueces 16, versículo 16. Capítulo 16. No cierre la Biblia porque vamos a ocupar varios versículos sobre este mismo capítulo, así que tenga su Biblia ahí abierta. Esta es una historia muy conocida. Es la historia de Sansón, que desde que somos pequeños en escuela bíblica nos han enseñado y nos han hablado de la vida de Sansón, pero en este día el Espíritu Santo me lo mostró de una manera distinta. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que se renueva todos los días y a veces leemos lo mismo y Dios lo revela de una manera diferente. Capítulo 16, versículo 18 dice así. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había contado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernadores de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir entre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo pusieron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Ahí hacemos un puntito. No cierre su Biblia porque vamos a seguir utilizando este capítulo. Esta historia es muy conocida. Es la historia de Sansón, un hombre que desde que fue engendrado tenía propósito, tenía llamado, tenía algo específico de Dios sobre su vida. Desde que su mamá queda embarazada, tiene esa noticia por medio de un ángel y ella hace una promesa que le piden a ella, que ella guarde y cuide, que era no cortarse el cabello, que fuera nazareno desde el vientre. Es más, a su mamá le dieron medidas específicas de no tomar alcohol, de no tomar sidra, ni vino, ni fernet, nada, no podía tomar absolutamente nada, porque él estaba santificado desde el vientre. Y ahí empieza la historia de este hombre que desde el vientre estaba consagrado. Su mamá oraba por él, su papá lo consagraba, desde pequeño le habían enseñado la palabra y él sabía de qué forma cuidarse, guardarse, porque él reconocía que lo que él había sido llamado a servir en su vida, en parte era su forma de cuidarse, y el secreto estaba en no cortarse el cabello. Acá dice en esta versión que él usaba 7 trenzas. Él sería como ahora un chico con rastas, modernos, con unas trenzas divinas. Si el otro día en La Voz había un chico que se había hecho unas rastras así como un rodete. Imagínense a un Sansón fachero, porque no era un hombre oloroso que estaba entre las ovejas. No, era un hombre fachero. Y tenía una gran debilidad. ¿Qué podrían ser las debilidades? Le gustaban las mujeres. No, el trabajo no. El trabajo no era su debilidad. Al ser un hombre con mucha fuerza, tendría músculo, estaría fornido, era un hombre alto y con semejante cabellera
que se lucía. Él no pasaba desapercibido y las mujeres no pasaban desapercibidas por sus ojos. Y varias veces habían querido sacar esa información porque él alteraba al pueblo. Él era, encima de tener facha, de estar ocupando un lugar de privilegio, él era juez. En la Biblia dice que la historia de Sansón es la última historia de un juez que queda registrada en el libro de Jueces. Cuenta su historia porque él era juez. Encima era un hombre fachero, alto, rubio, con las rastas bonitas, y él pasaba y provocaba cosas buenas y malas en la gente. En los filisteos provocaba cosas malas. Los filisteos no lo querían. Los filisteos, él peleaba con el pueblo de los filisteos. Hasta que un día Sansón posa sus ojos sobre una mujer filistea que no era buena. Esta mujer, como leíamos recién en la palabra, se le habían acercado los sacerdotes, los jefes, los gobernadores para que ella cumpliera una misión destructiva contra él. Ella tenía que sacar información de Sansón. Y ahí empieza la palabra que les quiero compartir en este día. Le hice un pequeño resumen para entender y entrar en esta historia. Y ahí empieza la historia de Sansón, que Sansón se podía decir que lo tenía todo. Ya les dije que tenía altura, tenía músculo, tenía cabello, era fornido, tenía mucha facha. Iba por la calle y era un hombre que llamaba la atención. Pero también dice la palabra que él tenía mucha inteligencia. Era un hombre que fuera de ganar las batallas con fuerza, también las ganaba con inteligencia. Era un hombre inteligente. Era un hombre que tenía mucha sabiduría, porque desde pequeño había sido instruido en la palabra. Él era juez, tenía una posición, una condición económica que tal vez no todos la tenían. Él declaraba justicia, entonces era un hombre importante. Pero acá la palabra, lo que compartíamos recién, dice que de la noche a la mañana él lo pierde todo. Lo primero que pierde Sansón es el temor a Dios. Porque mientras que él se guardaba y se cuidaba en la palabra, su vida tenía un temple, tenía un perfume, tenía una forma física. Pero el día que él decide empezar a mezclarse con los filisteos, ¿por qué él decide mezclarse? Porque él se enamora de una mujer filistea. Entonces, ¿a dónde iba a buscar él a su novia? ¿A dónde la iba a ver? A su casa, a la casa de los parientes. Él se empezó a juntar ¿con quién? Con los que eran sus enemigos. Pero no solo eran enemigos de él, eran enemigos del pueblo de Dios. Ahí él comete su primer error, el mezclarse, el tomar como algo sin importancia. Esto no importa, si total va, viene, esta rubiecita no pasa nada. Si estamos ahora. Sin embargo, él empieza a perder ese hilo conductor que lo había llevado a ser la persona que él era. Él pierde su consagración. Él vivía una vida de santidad. Él vivía en una vida de búsqueda de Dios, porque él tenía un proyecto. De la noche a la mañana, él pierde su consagración. Él pierde su obediencia a Dios. Porque a él su mamá desde pequeño le había dicho, a nadie le cuentes nuestro secreto. Su mamá desde pequeño le enseñó que su secreto era mantenerse en santidad física y en su cabello. Y el día que él decide contarle a Dalila su secreto, él deja de ser obediente a ese secreto que debían guardar con Dios y con su familia. Y él dice que lo pierde todo ¿en dónde? En la cama. A él la cama le cuesta un gran precio. Él perdió todo por medio de una cama. Él revela su secreto acostado en una cama con una mujer. Una mujer que lo manipula y lo lleva. Ella le hace una ligadura espiritual y sexual con él. Ella lo acuesta sobre sus piernas.
Y en ese relajo él le empieza a contar en su cansancio. Porque él varias veces la había engañado diciéndole cosas que no eran ciertas. Pero ese día él se quebró y le contó lo que él había prometido nunca contar. En las piernas de una mujer que lo engaña, que lo seduce, en un segundo él lo pierde todo. Tirado en una cama con una mujer del pueblo que él debía matar, aniquilar, y ese día lo pierde todo. ¿Qué perdió Sansón? ¿Perdió el pelo? ¿Perdió las fuerzas? No, Sansón perdió la voluntad de pelear por lo correcto. Él sabía lo correcto, él sabía que debía mantenerse, guardarse y cuidarse. Y ese día lo pierde todo. A él le quiebra esta mujer la voluntad. Porque esta mujer buscó su punto débil y él se lo mostró, que era la cama, la seducción. Y ella buscó la forma y llegó. ¿Ella qué quería? Ella no lo quería a él, ella quería ese dinero que le iban a dar. Ella nunca fue con intenciones reales, porque ella no lo amaba. Ella buscaba romper lo sagrado que él tenía. Ella quería destruirlo, como lo querían los filisteos. Nada más que lo sedujeron y lo llevaron a ese punto donde él se quebró. Él pierde su pacto con Dios, porque él estaba pactado desde el vientre de su mamá. Él pierde su consagración. Él pierde la visión. Pero la visión no son sus ojos, porque a él le arrebatan los ojos. Pero la visión que él pierde es la visión por la que él estaba en la tierra. Porque él, al perder las fuerzas, ya no podía cumplir la visión por la que Dios lo había puesto en la tierra. Él pierde la libertad. Yo les dije al principio de la palabra que él se movía como un gran señor, con autoridad, con presencia, con una forma de vestirse, de peinarse, de arreglar su cabello. Ahora él está preso en una cárcel. Él pierde su libertad. Él ya no es el gran señor y el juez. Ahora él es el juzgado. Lo ponen, dice la palabra, en una cárcel y lo ataron con cadenas de bronce. La palabra de Dios dice que las cadenas de bronce significa maldición. Él era un hombre libre, con visión, con propósito. Ahora está atado a maldición. Cuando a él lo atan, declara que está atado a la maldición. Y dice Proverbios 26:2, que la maldición no viene sin causa. Esta maldición que cae sobre él, cae porque él cayó en la trampa. Esta maldición que de ahora en más él tenía era producto de su maldición autoimpuesta. Él solo llegó a este punto. Los filisteos le dijeron: estas cadenas son tuyas porque tú te las pusiste. En el momento que te metiste con esa mujer a la cama, tú te metiste bajo maldición. Tú solo te uniste y te ataste a esta maldición. El que era el juez ahora era juzgado y está siendo juzgado con una cadena de maldición. Él estaba visto como una persona maldita. Lo ponen a girar en un molino en la cárcel. ¿Qué significaba el molino? Las personas que eran presas, que también en la historia de José cuentan, era como una gran rueda en la que ellos giraban todo el tiempo, y en el medio había un engranaje donde caían los granos y eran molidos. Pero el preso lo único que hacía era girar sobre la rueda. Iba dando vueltas y vueltas. Todo su trabajo, todo lo que hacía ese preso era girar.
Y en la vida de Sansón, ese castigo, eso que él tenía que hacer, era repetir constantemente en círculos y siempre caer en el mismo lugar. Él daba la vuelta y sentía que volvía a empezar. Él quería dejar la maldición y la maldición lo seguía. Y él seguía dando vueltas en el mismo lugar. De ahora en más, en vez de pasearse en libertad, su mañana, su tarde y su noche era girar en un círculo que no lo dejaba avanzar. ¿Alguna vez tú te has sentido que estás preso bajo una maldición? Y tu vida va girando en torno a un montón de cosas que querés cambiar, pero siempre volvemos al mismo punto. Yo esto no lo quiero, y lo hago. Vuelvo a girar sobre mi maldición autoimpuesta. Yo no quiero deber dinero, no quiero sacar más un préstamo, lo que me costó pagar este. Y al poco tiempo da la vuelta a la rueda y volvemos a caer en el crédito, volvemos a caer en la deuda, no puedo pagar y me cuesta y lloro y digo no lo hago más y saco la tarjeta de crédito y vuelvo con lo mismo y giro sobre mi automaldición porque a mí nadie me manda a meterme en deuda o compromisos que no puedo asumir, pero esa maldición a mí me sigue. La próxima vez que elija un marido no va a ser violento, no va a ser agresivo, no me va a maltratar y caigo con un hombre con el mismo perfil que me sigue destruyendo, me sigue bajando, no me deja crecer, no me deja avanzar. Son maldiciones que yo me autoimpongo y las sigo haciendo. Y Sansón no lo quería hacer y todas las mañanas lo paraban al molino a girar sobre su propia maldición, sobre sus propias autoflagelación. Él todos los días, al ponerse ahí sin poder mirar la luz del día porque ya no tenía visión, ni física ni espiritual. Él solo veía su decadencia. Él solo veía que siempre giraba en un mismo lugar. Él vivía en un ciclo destructivo, repetitivo, del cual Sansón no podía escapar. Estaba bajo un yugo de maldición autoimpuesta. Recién cantábamos que Jesucristo pudre el yugo. Jesucristo pudre el yugo. Y ese yugo de maldición debes declarar: Jesucristo pudre el yugo que constantemente me para en un molino de repeticiones. Pero la vida de Sansón no termina acá. Vamos al versículo número 25, en el mismo capítulo que leíamos recién. Y dice: cuando ya estaban todos muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Ahí hacemos un puntito. Los filisteos no solo lo llevaron a la cárcel, lo pusieron a girar y a trabajar como un esclavo, sino que estando en una fiesta, riéndose y adorando a sus dioses, digan: ¿sabes qué? Tráelo que nos vamos a reír un rato. Vení, ponelo acá al medio. Dice que Sansón les era de diversión. Imagínense lo que tu enemigo puede hacer con vos cuando te ve sujeto a un yugo de maldición. Se divierte con vos. Y en esta historia el enemigo ocupó a los filisteos. Pero vos ponete en tu cabeza ahora: ¿quién se divierte cuando estás bajo un yugo de maldición? El enemigo se divierte a veces de nosotros y nos dice: tráelo otra vez acá al medio, que gire sobre sus propias maldiciones. Y ellos lo traen para divertirse. Y en esa situación leemos el próximo versículo, que es el número 26, que dice: Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo,
para que me pueda apoyar en ellas. Y en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí en la parte alta, donde habían 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costas de Sansón. Y ahí Sansón en un segundo tiene una luz y él hace una oración, que es el próximo versículo que vamos a compartir, que es el versículo número 28. Él le dice a ese Jesucristo, a ese Dios, a esa presencia que se había apartado de él. Dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Él hace una oración y Dios del cielo presta atención a lo que él está diciendo. Y a esto es lo que quiero llegar en la palabra en este día. Él tenía la intención, él tenía la atención de Dios, pero en el momento de orar, él se deja llevar por lo almático, por lo que él sentía en su interior. Y en vez de hacer una oración en la que él sabía que ya Dios lo estaba escuchando, ya había pasado el proceso, ya estaba humillado, blasfemado, se burlaron, y ahí en su corazón tenía la oportunidad de hacer una oración que cambiara la historia. Pero ahí Sansón pidió lo equivocado. Dice que en ese momento él pide que Dios por una vez, ahí va lo específico, solo una pidió. No podía haber pedido misericordia para el resto de su vida, no podía haber pedido algo diferente. Una sola vez te pido que me des fuerzas. Las fuerzas en Sansón era lo que lo hacía un hombre con orgullo. Era lo que lo hacía sentirse fuerte. Él al momento de orar pensó en él, en lo que él estaba sintiendo. Señor, si tú me devuelves la fuerza, voy a acabar con todos estos filisteos porque ellos me sacaron los ojos. No se acordó de que él tenía una visión, de que él tenía un propósito, que Dios lo había traído a la tierra por algo. En vez de decirle: Señor, dame fuerzas para destruir a los que a tu pueblo oprimen, a los que a tu pueblo trataron mal, a estos que hicieron callar y llorar a tu pueblo. Él solo pensó en su ego: dame fuerza porque los voy a destruir, porque todos estos me sacaron los ojos. Tenía una oportunidad, el Señor lo estaba mirando. Y equivocó la oración. En vez de buscar, decir: Señor, haz un milagro, demuéstrale que me puedes devolver los ojos, que me puedes volver a darme visión espiritual. Dame fuerzas para que yo pueda matar uno por uno y decirle: el rey de los ejércitos conmigo pelea. Él dijo: solo una vez dame fuerzas. Él podría haberlo recuperado todo, porque el Señor es misericordia, es perdón, y lo estaba mirando. Detrás de él había un propósito, había un llamado. También, tal vez, él sintió que todo lo que él había hecho mal truncó todo. Pero si Dios es un Dios de oportunidades y el Señor lo estaba mirando, él no tenía la oportunidad de pedir algo mejor. ¿Sí o no? Tenía la oportunidad de pedir algo que lo dignificara. Ahora, ¿él qué hizo? Se basó en lo que a él humanamente lo hacía sentir protegido. Le pide a Dios que le devuelva la fuerza.
y se olvida de que había un propósito en su vida. Y a veces oramos y solo pedimos y recordamos: ¿quién me hirió, Señor? Si tú me das una casa nueva, yo le voy a demostrar a mi exmarido que se llevó mi casa, que yo soy mejor que él, que mis hijos pueden tener una mejor casa. Ahora, ¿por qué no orás para que el Señor le traiga arrepentimiento y lo traiga a su camino, que es más importante? ¿Cuál es tu visión? Si Dios hoy te dice: te doy la oportunidad de recuperar algo, ¿qué le vas a pedir? ¿Alguna vez pensaste cómo es tu oración a Dios? ¿Qué le estás pidiendo cuando oras? ¿Pides por ti, para tu orgullo, para resarcir mis errores? O Señor, yo cometí errores, pero ¿sabes qué? Detrás de mí venía una visión, venía un propósito, venía un camino. Yo a alguien debía salvar. Ahora ya no te pido por mí. Señor, enséñame a orar y ser una persona capaz de entender cuál es el propósito, el camino que debo orar. Si tuviéramos que recuperar algo nosotros, lo que nosotros quisiéramos, ¿qué recuperaríamos? Hay cosas que a nosotros no nos convienen recuperar. Hay cosas que perdimos, que Dios te las sacó, o hay cosas que vos las perdiste porque te automaldejiste atándote a algo. Y cuando lo perdiste, hoy por hoy tal vez estás orando y Dios dice: eso que vos querés, a vos no te conviene recuperarlo. Sansón, cuando tiene la oportunidad de recuperar algo, él recupera las fuerzas, que era la confianza en sí mismo. Era el ego de Sansón. Pero ese ego le llevó a perder algo muy grande. Sansón ese día muere. Él mata a los enemigos porque Dios no permite que él sea ser burlado. Y si su palabra dice que ellos van a morir, van a morir. Pero junto con los filisteos muere Sansón. Él pierde algo muy importante, su vida. Y hay veces que nuestra oración está tan equivocada que nos está llevando a perder muchas cosas que son más importantes que lo que nosotros estamos pidiendo. Él no estaba peleando por el propósito, él estaba peleando por vengarse de los que de él se burlaban. Y muchos se pueden burlar por lo que vos perdiste, pero que tu oración no sea vengarse de los que se burlan de ti por lo que pierdes, sino ora para que tu camino crezca, avance, mejore y cambie. Ya no oremos por lo que perdimos. Sansón oró porque perdió los ojos, la fuerza, el pelo, su orgullo, su ego. Pero había propósito todavía. Había una visión espiritual que podría haber recuperado. Y si en esta noche yo te diría, esta mañana, ¿qué vas a recuperar? Si hoy te diera la oportunidad de Dios de decir: yo te voy a dejar recuperar algo de las cosas que tú le has pedido. Porque todos le pedimos cosas a Dios. Por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando estás triste, cuando estás angustiado, tú le pides algo. Ahora, recuperar eso, ¿te va a traer algo bueno? Esa oración que tú estás llevando, ¿te va a hacer recuperar algo bueno? Y muchas veces nuestras vidas son de quejas por las cosas que perdiste. Pero pierdas lo que pierdas, tu esencia seguís siendo vos. Tu propósito seguís siendo vos. Lo que vos vas perdiendo, lo que Dios va sacando en el camino, eso ya no importa.
Ya deja de llorar y decirle a Dios lo que perdí, lo que perdí, lo que perdí. Empieza a ver hacia dónde va tu propósito, tu visión, hacia dónde sigue el camino. Empieza a pedirle a Dios que Él te enseñe a orar por lo que tú necesitas. Y si yo les pediría este día, ¿qué necesitas? Y podríamos sacar un papel así de largo diciendo, Señor, yo necesito esto. Pero yo te hago la pregunta diferente. ¿Qué tenés que orar para recuperar y que te convenga? Hoy por hoy, en mi vida, ¿estoy orando como a Dios le conviene que yo ore? Si vas a pedir algo, pide algo que sea valioso para Dios, no valioso para vos. La vida de tu compañero es valiosa para Dios. La vida de tu familia es valiosa para Dios. Ya no ores para que Dios cambie a tu hijo. Empieza a orar para que Dios salve a tu hijo, que tenga misericordia por él. Ya no ores para que Dios se lleve a tu suegra. Empieza a orar para que Dios la llene de vida, salud y entendimiento. Sansón, ante los ojos del mundo, murió como un héroe, que fue como lo vimos siempre, como un héroe que mató a 3.000 personas cuando ya estaba ciego y tuvo que necesitar de alguien que lo guiara. Pero ante los ojos de Dios, murió bajo una cadena de maldición. Ante los ojos espirituales, Sansón lo perdió todo. Dios le dio una oportunidad y él no la aprovechó. Él no peleaba por recuperar el propósito, sino por recuperar su ego y su orgullo. En vez de pedir recuperar su visión, su propósito, en vez de derramar su alma y tener misericordia de parte de Dios, él prefirió tomar una oración equivocada. Tú puedes en este día decirle, Dios, hazme libre de esta maldición y romper las cadenas que me atan. Sansón podría haber orado por esas cadenas y ser libre y demostrarle a los filisteos que Dios es un Dios de perdón. Y Apocalipsis 2:4, y con eso cierro la palabra. Dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando vos viniste al camino del Señor, ¿cómo orabas? Apasionado. Te amo, papá. Tu perdón me llena. Esto es maravilloso. Tenías misericordia por las personas, orabas. Dice la palabra, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tal vez los golpes del año, este COVID que nos tiene a los golpes, te ha dejado sin rumbo de tu oración. Tengo contra ti que te has olvidado el primer amor. Ese amor, recordá cómo caíste a los pies de Cristo. Cómo orabas, cómo cantabas. Y te has olvidado y solamente estás recordando lo que a lo largo de estos meses has perdido. Lo que te han sacado. En esta mañana hay que recuperar lo que es valioso para Dios. Usted hoy vino a recuperar algo. Algunos dirán mi libertad, mi vida. Algunos dirán mi familia. Yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses. Si Dios, el Señor, te está mirando y te dice en esta mañana, ¿qué quieres recuperar? ¿Qué te conviene recuperar? ¿Cómo te conviene orar en esta mañana? Yo quiero recuperar la presencia de Dios en mi casa, en mi habitación, en mi soledad. No quiero que mi cama sea una cama de maldición. Quiero que en mi cama, en mi alcoba, la presencia de Dios esté día y noche,
cuando duermo, cuando me levanto. Mi cama no es una cama de maldición. Yo quiero recuperar esa presencia. Quiero recuperar lo que es valioso. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, vino para darte libertad. Recuperar tu autonomía. Recuperar tu dignidad. Recuperar tu identidad. Él quiere que recuperes tu condición de hijo. Ya no sos cadena de maldición. Cadenas de bronce y de repetición autoimpuestas, no. Yo debo orar para que Dios traiga en mí una oración correcta. Por eso cuando vuelvas a buscar de Dios, cuando te vuelvas a arrodillar, empieza tu oración diciendo: Espíritu Santo, enséñame a orar como a mí me conviene. No como yo quiero, no con mis emociones, no con mi dolor. Señor, enséñame a orar como tú quieres. Si realmente un día dijiste: he decidido seguir a Cristo y atrás no vuelvo, deja atrás lo que perdiste, deja atrás lo que te lastimó, deja atrás tu venganza, tu ego, tu orgullo. He decidido seguir a Cristo. La cruz está delante, mi propósito, lo que Dios quiere para mí. Lo perdido está perdido. Lo que me sacaron, me lo sacaron. Pero ¿sabes qué? El Señor dice que miró y prestó atención a lo que es Sansón. Tal vez todos los días que estuvo en la cárcel, la Biblia no especifica el tiempo que él estuvo. Pero tal vez le daba vergüenza, tal vez le daba dolor, tal vez no le salían palabras para orar o pedir perdón. Pero ese día dice que él le pide al Señor y el Señor le concede lo que él quiere. El Señor este día te dice: ¿qué quieres cambiar? Si realmente has decidido seguir a Cristo, atrás no puedes mirar más. Mira el propósito. ¿Perdiste? Todos perdemos. Y a veces perdemos cosas que nos duelen y nos fracturan. ¿Perdemos? Sí. ¿Y sabes qué? El tiempo perdido no se recupera. Los años perdidos no se recuperan. La salud que perdiste no la vas a recuperar. Pero si has decidido seguir a Cristo, mirando a la cruz. Oro mirando la cruz. ¿Qué le conviene a Dios que yo pida? Señor, enséñame a orar. ¿Qué debo pedir? ¿Cómo lo debo pedir? De esa manera, las cosas van a mejorar. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros humanamente pedimos mal, pero el Señor nos va a enseñar. Y si esta mañana querés que el Señor te dé una visión nueva. Dice esta alabanza: he decidido seguir a Cristo y atrás no vuelvo. Atrás el mundo y las cosas del mundo, las cosas que me hirieron, atrás mis maldiciones. Yo miro la cruz de Cristo donde yo tengo libertad. La cruz de Cristo me enseña a orar. Jesucristo dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero después dice: no sea mi voluntad, sino la tuya. A Jesucristo le costó, pero dijo: que sea tu voluntad.